Imagina esto, camina solo por la calle mojada de Londres, el humo de un cigarrillo se mezcla con la niebla y alguien te observa desde la esquina. Gabardina beige, sonrisa torcida y una mirada que lo sabe todo. Podrías jurar que lo conoces. Es John Constantine. El problema es que Constantine no es real, o al menos no debería serlo. Y sin embargo, Alan Moore, su creador, asegura habérselo cruzado en un bar de Westminster. Jamie Delano lo vio en plena calle. Brian Azzarello dice haberlo encontrado en un bar de Chicago. Distintos lugares, distintos años, el mismo hombre. ¿Coincidencia? ¿Autosugestión? ¿O algo mucho más oscuro? Algunos sostienen una teoría inquietante, que John Constantine es un tulpa, una entidad formada por la obsesión, la atención y la imaginación colectiva, una criatura que comenzó en las páginas de un cómic y que poco a poco ha aprendido a caminar entre nosotros. Prepárate, porque hoy vamos a seguir el rastro de un fantasma moderno y quizá mientras escuchas esto, él ya te esté mirando. Acompáñame a mirar directo al abismo. John Constantine es mucho más que un detective del oculto. Es el antihéroe británico por excelencia. Un hombre marcado por cicatrices, tanto físicas como del alma, y una moral tan retorcida como las fuerzas que combate. Creado en 1985 por Alan Moore, Stephen Bissett y John Toddleben durante su etapa en Swamp Thing, pronto obtuvo su propia serie bajo el sello Vértigo, Hellblazer, donde su cinismo corrosivo y su dominio de la magia negra lo convirtieron en leyenda. Desde las primeras páginas, Constantine demostró que no le tiembla el pulso cuando hace falta cruzar la línea hacia la verdadera maldad. Si bien el personaje se muestra como un gran antihéroe, como en la saga Original Sins, donde John reúne pruebas de crímenes horribles cometidos por un alto prelado del Vaticano, un hombre que en la penumbra del confesionario solo iba a niños con impunidad. Este le enfrenta en un duelo psicológico, sacando a la luz sus peores secretos y quebrando su fe hasta el tuétano. El acto no busca redención ni justicia real, sino la pura satisfacción de despojar al corrupto de su empatía y dejarlo arrastrándose en un remordimiento sin fondo. A pesar de estos momentos de aparente bondad, tenemos otros en los que su moral parece tambalear. Su frialdad alcanza cotas casi sobrehumanas para cerrar un portal que amenaza con aniquilar Londres. Sacrifica a una antigua compañera de aventura, Jessica, enviándola a un limbo de dolor perpetuo. No hay redención en su decisión, es un cálculo frío, un peón que mueve sin pestañear en su tablero infernal. Ni siquiera la inocencia se salva de su pragmatismo macabro. En Hellblazer, número 92, una trama secundaria obliga a John a entregar el alma de un niño recién nacido a un demonio menor para sellar un pacto con implicaciones cósmicas. La imagen del pequeño vagando en las sombras de un inframundo incierto, mientras Constantine se aleja sin remordimientos, es el epítome de su crueldad estratégica. Esa mezcla de brillantez táctica y frialdad despiadada lo sitúa en muchas ocasiones más cerca de un villano que de un salvador. Sus engaños, sacrificios y manipulaciones no conocen límites. Si con ello consigue la victoria, no dudará en condenar a otros a un destino peor que la muerte. Pero hay algo aún más perturbador que sus actos sobre el papel. Varios de sus propios creadores aseguran haberlo visto caminar entre nosotros, tal cual lo dibujaron. Moore contó en una edición de la revista Wizard en 1993 que mientras almorzaba en un snack bar de Westminster sucedió lo siguiente. De repente subió las escaleras John Constantine. Llevaba la gabardina. Se parecía exactamente a John Constantine. Me miró, me clavó la mirada en los ojos, sonrió, asintió casi de manera conspirativa y luego se fue dando la vuelta a la esquina. Pensé en seguirlo, pero creí que esto podría ser peligroso, así que opté por lo último. Pensé que era lo más seguro. No estoy haciendo ninguna afirmación sobre nada, solo digo que sucedió. Esta es una pequeña historia extraña. En 2001, Eddie Campbell publicó Snakes and Ladders, una adaptación gráfica de la pieza de performance de Moore sobre historia, magia y revolución
evolución. En una de las viñetas se recrea el momento en el que Moore se topó con Constantine. Este emerge de las sombras y pronuncia estas palabras al oído de Moore: te contaré el secreto último de la magia. Cualquiera podría hacerlo. Muchos lectores interpretan esta escena como un metamensaje de Moore, cuestionando si él fue el inventor de Constantine o simplemente quien primero lo percibió. Jamie Delano fue el primer guionista de Hellblazer y marcó el tono político y punk de la serie. En una entrevista con Vulture, Delano describió una experiencia en la que lo vio en la calle. La figura llamó mi atención, inclinó la cabeza, sacudió las cenizas de su cigarrillo y continuó sin detenerse. Durante unos instantes pensé en seguirlo, pero me detuve. Peter Milligan asumió la serie entre 2005 y 2007, imprimiéndole un tono más surrealista y metalingüístico, y cerró su ciclo con un arco que explora el peso de las culpas pasadas. Según recoge en un testimonio difundido por Nakama Studio en Instagram, Milligan vio al personaje en un evento social. Lo perseguía entre la multitud, pero al girar la esquina, atravesó una pared. Había desaparecido. Azzarello desarrolló Ashes and Dust in the City of Angeles, un arco ambientado en Los Ángeles, aunque él reside y trabaja desde Chicago. Brian Azzarello afirmó haber visto a Constantine en un bar de Chicago, fumando, gabardina a la espalda. Azzarello añadió que lo último que querrías es ser su amigo, sugiriendo que el propio Constantine rehúye toda cercanía, incluso con quienes le reconocen. Para celebrar los 10 años de Hellblazer, Paul Jenkins puso a Constantine de ruta por varios bares de Londres. En el número 120, con portada de Sean Phillips, en una de las viñetas, Moore aparece sentado en un taburete brindando con John, mientras este exclama: ¿sabes lo que es esto? Nuestra maldita 10ª celebración. Gracias a todos estos supuestos avistamientos, una teoría ha cobrado fuerza. La idea de que John Constantine es un tulpa. Quizás este término te parece desconocido, así que primero entendamos qué es un tulpa. A través de los siglos, la mente humana ha explorado los límites entre lo real y lo imaginario. En este umbral nace la noción del tulpa, un ser de pensamiento que, en teoría, puede adquirir vida propia gracias al poder conjunto de la concentración, la imaginación y, en ocasiones, la voluntad colectiva. El vocablo tulpa proviene del tibetano sprulpa, que significa emanación o manifestación. En el budismo tibetano, un tulpa es la proyección corporal de un ser iluminado, destinada a enseñar a los mortales. Con el tiempo, la teosofía occidental, a través de Amy Besant y Leah Bader, en 1905, amplió el concepto al de thought form, o forma de pensamiento, clasificando estas formas de pensamiento en función de su origen y forma física o mental. Sin embargo, el relato que más profundizó la idea en Occidente provino de Alexandra David Neil, exploradora y espiritualista franco-belga, quien en Magic and Mystery in Tibet describió la creación de un tulpa en forma de monje. Según su testimonio, aquel monje llegó a interactuar con otras personas y se volvió demasiado insistente, obligándola a deshacerlo antes de que actuara por su propia cuenta. Esta anécdota cimentó la noción de que con suficiente concentración y prácticas meditativas, la mente puede forjar entidades que trascienden al creador. Hoy existe una vibrante subcultura online dedicada a la tulpamancia, la creación deliberada de tulpas mediante visualizaciones, rutinas diarias de diálogo interno y ejercicios de presencia. En un estudio de Samuel Beiser, entre 166 personas de 17 países, un 37% afirmó sentir a su tulpa, tan real como una persona física, y un 4.6% lo describió como indistinguible de otros seres. Estos practicantes hablan de conversaciones autónomas, sensaciones táctiles y sueños compartidos, destacando que, aunque la psicología convencional lo asimile como una alucinación, para ellos es una experiencia genuina. Al margen de lo clínico, el fenómeno de Slenderman se ha interpretado a menudo como un efecto tulpa colectivo. Originado en 2009 en foros de internet, Slenderman evolucionó mediante aportes de múltiples creadores hasta convertirse en algo que muchos juraban sentir al pasar por bosques solitarios, inclusive empujando a varios de sus seguidores a cometer actos atroces. Un reflejo de cómo la atención grupal puede dar cuerpo a una figura nacida del miedo y la ficción. Si un solo individuo
o un grupo puede engendrar un Slenderman vívido. ¿Qué ocurre cuando varios guionistas entregan su energía creativa a un antihéroe nacido en 1985? John Constantine, con su gabardina, su sarcasmo y su dominio del oculto, no solo ha sido escrito por Alan Moore, sino por muchos más, y cada uno de ellos ha reforzado su ímpetu narrativo y simbólico. Los avistamientos relatados por estos mismos creadores no son simples guiños literarios, sino testimonios casi rituales de un ser que trasciende la viñeta. Al respecto, el propio Moore sentenció con una inquietante humildad: quizás no lo inventé, quizás solo fui el primero en verlo. Esta frase encapsula la esencia del tulpa. No es solo un producto del ingenio, sino una manifestación que, una vez concebida, posee voluntad y autonomía. Constantine encarna el arquetipo del embaucador y del héroe oscuro, imágenes poderosas que resuenan en el inconsciente colectivo y facilitan su gestación como tulpa. Para que un tulpa se vuelva real o al menos perceptible más allá del pensamiento aislado, hacen falta 3 condiciones: concentración sostenida, practicada en cada guión, panel y reinvención del personaje; creencia compartida, alimentada por cientos de miles de lectores y aficionados; interacciones rituales, como las entrevistas y anécdotas de los creadores, que actúan como rituales de invocación y reconocimiento mutuo. En Constantine encontramos ventanas de este proceso. Cada autor que la cita, cada fan que la imagina, añade una capa de sustancia al tulpa. Cuando Moore vio al hombre de gabardina, no fue un simple delirio, sino la evidencia de que este ente encarnado es la suma de voluntades creativas. John Constantine podría ser el experimento más exitoso de la tulpamancia grupal jamás concebido. Un ser nacido en las páginas de un cómic que de vez en cuando asoma la cabeza en nuestro mundo. Quizás, mientras miras este video, alguien de pelo rubio con gabardina y una sonrisa torcida ya está de pie detrás de ti, encendiendo un cigarrillo. Si quieres seguir explorando estas historias donde la línea entre la imaginación y lo real se difumina, no olvides suscribirte y dejarme tu opinión. Tulpa, leyenda urbana o un mago que simplemente sabe cómo aparecer cuando menos lo esperas.